Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la catequesis en formación social. En esta ocasión les vamos a compartir el tema de la virtud teologal de la caridad, es decir, el amor al prójimo. Nos dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. La virtud teologal de la caridad se expresa en dos direcciones, hacia Dios y hacia el prójimo, y en ambos aspectos es fruto del dinamismo de la vida de la Trinidad en nuestro interior. Quien ama de verdad, con el amor de Dios, amará también al hermano como Él lo ama. Y aquí radica la gran novedad del cristianismo. No puede amar a Dios quien no ama a sus hermanos, porque así crea en ellos una íntima y perseverante comunión de amor. Así la caridad tiene su fuente en el Padre, que se revela plenamente en la Pascua del Hijo, crucificado y resucitado, y es infundada en nosotros por el Espíritu Santo. Aquí, hermanos, vemos este don maravilloso del amor, y debemos de ver también esa importancia que tiene el de amar a Dios y el de amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Y como nos dice la primera carta de San Juan que leíamos hace un momento, ¿verdad? Quien dice que ama a Dios, pero no ama a sus hermanos, pues es un mentiroso, porque la medida de nuestro amor a Dios justamente se va a ver reflejada en el amor a nuestros hermanos. Y aquí conocemos también esa acción trinitaria en nosotros mismos, ¿verdad? En que la caridad tiene su fuente en el Padre, ¿verdad? Y que se revela plenamente en el Hijo y es infundada en nosotros gracias al Espíritu Santo. Ya desde el Antiguo Testamento, la enseñanza de la Sagrada Escritura no se equivoca. El amor a los semejantes es recomendada ya a los israelitas, y esto viene en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos justamente una prefiguración del mensaje central de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. También ya en el Nuevo Testamento, este amor es ordenado en un sentido claramente universal, porque este concepto de prójimo, de el próximo, no tiene fronteras y se extiende incluso a los enemigos, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios. No tiene ningún mérito amar a tus amigos, no tiene ningún mérito amar a quien te ama. El verdadero mérito es amar a quien no te ama, es amar a quien no te quiere. Es importante notar que el amor al prójimo se considera imitación y prolongación de la bondad misericordiosa del Padre, que va a proveer a las necesidades de todos y que no hace distinción de personas. En cualquier caso, permanece vinculado al amor a Dios, pues los dos mandamientos del amor constituyen la síntesis y el culmen de la ley y de los profetas. ¿Cuáles son estos dos mandamientos? El amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu pensamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos que van a ser la síntesis de toda la ley y de los profetas. Y solo quien practica ambos mandamientos está realmente cerca del reino de Dios. Así, vinculando el amor al prójimo con el amor a Dios y a ambos con la vida de Dios en nosotros, es fácil comprender por qué el Nuevo Testamento presenta el amor como fruto del Espíritu. Es más, como el primero entre los muchos dones enumerados por San Pablo en su carta a los Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Estas son las características del amor que nos narra San Pablo en su carta a los Gálatas.
Todas estas características del amor tenemos que hacerlas vida, hermanos. Tenemos que aprender a vivir con ellas para poder enseñar a nuestros semejantes a vivir también dentro del amor a Dios y dentro del amor al prójimo. San Pablo afirma, cuando habla en singular del fruto del Espíritu, que es el fruto por experiencia de la caridad divina, es el alma de todo acto virtuoso. De la misma forma que la luz del sol se expresa en una variada gama de colores, así la caridad se manifiesta en múltiples frutos del Espíritu, como ya lo mencionábamos, ¿verdad? Se va a manifestar esa caridad, ese amor hacia los demás en múltiples frutos del Espíritu, que nosotros tenemos que trabajar en nosotros para poder llevarlos hacia nuestros hermanos, hacia nuestros semejantes. En la carta a los Colosenses dice, por encima de todo esto, revestíos del amor que es el vínculo de la perfección. El himno a la caridad contenido en la primera carta a los Corintios también celebra este primado de la caridad sobre todos los demás dones, incluso sobre la fe y la esperanza. En efecto, el apóstol afirma, la caridad no acaba nunca. El amor no debe acabar nunca. Siempre debemos fomentar el amor hacia los demás. Siempre debemos buscar el amor hacia el prójimo, ¿verdad? Y trabajarlo y vivirlo. ¿Por qué? Porque el odio, el pecado, esclaviza, hermanos. Y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es liberador. ¿Y cómo nos va a liberar? A través del amor, a través de la caridad hacia nuestros hermanos. Así es como vamos a ser libres, como Jesucristo nos hizo libres gracias a su salvación. El amor al prójimo debe adecuarse al don que Cristo ha hecho de su vida. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Cristo, nuestro Señor, dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Este mandamiento, al tener como medida el amor de Cristo, puede llamarse nuevo y permite reconocer a los verdaderos discípulos, como nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también amaos los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Eso es lo que debemos hacer, hermanos, nosotros como cristianos, conocedores del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, debemos de buscar el tener ese amor con los demás, porque en eso nos vamos a reconocer como verdaderos discípulos del Señor, como verdaderos discípulos de nuestro Salvador, el buscar el amor, el hacer a un lado las diferencias, el respetarnos mutuamente y sin importar raza, color, idioma, pensamiento, debemos de amarnos los unos a los otros, como Él nos amó tanto que dio su vida y dio su vida por sus amigos, por la salvación del mundo entero. Y es que el amor al prójimo es nuestra medida de nuestro amor a Dios. Ahí es donde vamos nosotros a demostrar qué tanto amamos a nuestro Señor, qué tanto amamos a Dios, como en el amor que demostremos a nuestros hermanos. El significado cristológico del amor al prójimo se constatará en que la medida para juzgar la adhesión a Cristo es precisamente el ejercicio diario y visible de la caridad hacia los hermanos más necesitados. Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber. Solo quien se interesa por el prójimo y sus necesidades muestra concretamente su amor a Jesús. Si se cierra o permanece indiferente al otro, se cierra el Espíritu Santo, se olvida de Cristo y niega el amor universal del Padre. En esto, hermanos, nos tenemos que reconocer como verdaderos cristianos, en cuánto es nuestro amor al prójimo. Esa va a ser la medida para nuestro amor a Dios, porque ese es el testimonio que debemos de dar al mundo, hermanos. Nuestra adhesión a Dios a través del amor de nuestros hermanos. Y es solamente
quien se interesa por el prójimo y sus necesidades. Ahí es donde vamos a demostrar nuestra adhesión a nuestro Señor Jesús. Porque si nos cerramos a esas necesidades al otro, si nos volvemos indiferentes a las necesidades y al dolor del prójimo, nos estamos cerrando a la acción del Espíritu Santo, nos estamos olvidando de Cristo y de su mensaje, que es la opción preferencial por los pobres, y nos negamos al amor universal del Padre. Esta es la importancia de esta virtud teologal de la caridad, de esta virtud teologal del amor, la virtud por excelencia, como nos dice San Pablo, el fruto del Espíritu Santo que nos va a llevar a vivir plenamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, entonces tenemos que vivir el amor, tenemos que vivir el amor a nuestros semejantes y precisamente el amor a quien más lo necesita, a quienes están tristes, a quienes están necesitados de lo material, a quienes necesitan una palabra de consuelo. Hermanos, los invito a que después de esta catequesis practiquemos ese amor a los demás, busquemos a nuestros enemigos y busquemos ese amor para que volvamos a unirnos. Dejemos a un lado rencores, dejemos a un lado odios, dejemos a un lado el pecado y acerquémonos a los demás, a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, a nuestros próximos, pero en especial a quien más lo necesita. Busquemos siempre esa opción preferencial por los pobres, como nuestro Señor Jesucristo siempre la buscó. Muchas gracias, hermanos, por su participación. Muchas gracias por tomarse estos momentos para ver y escuchar esta catequesis que les presenta la Comisión Diocesana para la Pastoral Social en la Diócesis de Ecatepec, que en esta ocasión fue con el tema de la virtud teologal de la caridad, es decir, el amor al prójimo. Que Dios los bendiga, muchas gracias y buenas tardes.